Para mí es la posibilidad de volver a una práctica física que me enseña muchas cosas, que me despierta pensamiento, acción, preguntas de la vida, pero que siempre me hace volver y sentir mucho, sobre todo activar y poner en práctica cierta sensibilidad. Lo que hablamos la otra vez de las libertades también, como, no sé, siento que pasan cosas increíbles y es fuerte porque me plantea la necesidad de otra persona o de otras personas para esta exploración que también es al mismo tiempo muy íntima, pero eso para mí es una apertura bastante hacia adentro de infinitos mundos que son sensoriales, físicos, filosóficos, que son muy extrapolables, pero al mismo tiempo son concretos y físicos. Y me amplía el campo de percepción, de pensamiento y la posibilidad de entrar en muchos estados también, con otros que son a veces, si bien son muy sociales, a veces puedo yo intentar pensar que son asociales o que no tienen que ver tanto con la cultura o con el lenguaje o con lo que pensamos o lo que estudiamos, sino más lo que habitamos, lo que somos, lo que está adentro. Y eso lo descubro a través de mis contactos. Pero es infinito, podría hablar o no hablar. Claro. E você acha que como essa dimensão que você fala um pouco do associável, né, pode ser material para a tua pesquisa, para a tua investigação em arte, por exemplo? Porque me presenta una posibilidad a mí. Y esa posibilidad en la vida cotidiana a veces está marcada por maneras que yo recibí por nacer en el lugar donde nací, maneras de hablarte, de tener lo que hablamos del significado, de tener que encontrar significantes para las cosas, el uso de las palabras, códigos que no se hablan pero que están en cómo nos relacionamos entre un hombre, una mujer, un grupo humano, en un contexto público o privado. Y para mí esto es intimidad y me conecta con algo que yo podría decir que es muy humano, pero al mismo tiempo que viene de otro lugar que no es tanto, que es más animal también, que tiene que ver con algo concreto, de sentir a otra persona más allá del hablar, sino como activar y validar esa posibilidad de encuentro que no es necesariamente desde un intelecto pensado acá, sino que es total. Y para mí es eso, como que siento mucho silencio ahí, siento mucha magia ahí, mucho misterio ahí, y me muestra todo el tiempo nuevas posibilidades, nuevas actualizaciones, y eso es lo que me mantiene medio adicta también, a observar que hay otras posibilidades más allá de que en forma aparezcan en un rango acotado. A veces la sensación es bastante infinita para mí y me permite sobre todo entrenar esto que tiene que ver con la telepatía, con el silencio, con el vacío, con cosas que igual son parte de las relaciones humanas, pero también, no sé, más allá de lo humano, siento yo. A gente, ao longo desse ano, foi conversando pelo WhatsApp e mais ou menos trazendo em que cada uma está. E aí eu queria te perguntar isso, em que você está no Chile, o que você está fazendo e como você relaciona essa prática com o que você faz como artista.
para mí es un foco central de lo que hago, porque en algún momento empecé, yo soy bailarina, profesora de danza, y lo que hago más laboralmente tiene que ver con eso. Entonces, en un momento empecé a entender la danza como el contact, o sea, no separado en relación a la danza contemporánea y el contacto de improvisación. Y cuando logré unir eso, más allá de que esa unión es mía, no es compartida, me interesa investigar eso. Entonces yo ahora soy parte de un colectivo de arte que se llama Colectivo La Vitrina, que tiene 26 años y es muy fuerte lo que nos preguntamos como colectivo, porque ha sido muy desafiante entender cómo ser colectivo haciendo prácticas artísticas que también son prácticas que terminan en obras. O sea, hacemos obras que circulan y que se muestran, y al mismo tiempo tenemos un espacio, somos un montón, hay dos que hacemos bastante contact, que hacemos bastante foco en eso, pero no es la práctica que nos une. Y para mí, o sea, el contacto es lo que está en mí y lo que no se separa de todo lo que yo hago, como lo que me lleva a abrir, a pensar y qué sé yo. Pero en Santiago hago eso, participo de este colectivo, soy intérprete, creadora, performer, soy profesora de danza contacto, a veces hago clases de improvisación. Eso. Pero para mí son puras preguntas que se atraviesan en relación a mis otras prácticas también, ou investigações. E para mim também uma coisa que a gente ficou se perguntando é como sobreviver, como seguir dançando, insistir em dançar, e num contexto como a América Latina, enfim, mundial também, né? Tem uma crise em torno da profissão, econômicos. Né? Sim, em termos econômicos e de sentido, né? Sim. Vale a pena, faz sentido seguir dançando com as condições que a gente tem, porque me inspiro e ao mesmo tempo como sigo dançando, sustento minha... Sí, yo en un momento me lo pregunté mucho, después dejé de preguntarme, porque no solo, o sea, sí, también esa es mi práctica, foco central, también tengo otras prácticas y me di cuenta que muchas de ellas no tienen mucho sentido en sí mismas, o sea, no sirven para nada muy concreto. Sin embargo, para mí es el foco principal y es lo que me gusta intencionalmente alimentar en relación como no sé si un producto, pero a lo que la gente en realidad entiende de lo que es útil en un sistema de producción. Claro. Entonces, ahí me di cuenta que parte de mi manera de querer vivir estas cosas tenía que ver con alimentar estas prácticas que para mí tienen sentido y que a veces hacen que las cosas alrededor se vayan desenfocando un poco. Pero no dudar de eso, porque eso es un foco de estar en mi país con la gente que estoy, de la manera que estoy. Y en cosas más prácticas como económicas, que no sé si entiendo que por ahí también la pregunta. Yo hago clases, pero también siento que es una práctica que yo distinguí en mí importante y que no ha sido eso lo que me motiva a ir a un lugar o no ir, o hacer una clase o no hacerla. Me pareció importante separar de ese lugar. Si bien las clases tienen un precio, tienen un costo, se paga un espacio, siempre creo que hay alternativas a eso y no sé, como que a veces he sentido en otros momentos o en otras instancias esa necesidad de instalarla como cuantitativamente en términos monetarios y ha sido bien frustrante. Entonces siento que es algo que no va en ese... Sí es un desarrollo que puede asociarse a lo profesional, pero no es... No sé, siento que va por otro camino. Más allá de que sí se alimente... ¿De las clases de contact, dices? De las clases de contact. Bueno, de todas las prácticas en general,
en la vitrina funcionamos mucho con fondos, o sea, nunca estamos en un lugar tan adentro que nos permita autosustentarnos. Siempre estamos muy dependientes de entre fondos y como sistemas para estar juntos haciendo esto que es difícil. Entonces es una pregunta que también nos replanteamos año a año. Sobre transformando. El festival. Sobre el festival. Cuando yo lo descubrí me cambió, le encontré una revolución la existencia de ese festival, así brillante, me rompió la cabeza en relación a esta práctica, en relación a la autogestión, en relación a cómo intentar traspasar ciertas ideas supuestamente o cosas que se mueven en el contacto, en los entornos, para producirse a sí mismo, como cómo generar o cómo gestionar un foco de práctica que también sea una práctica en sí misma. Y también eso de invitar a varios profes, de no tener una programación, me pareció genial, porque sentía que llamaba a una práctica, más allá de que a una instancia de recibir una clase de tal persona, era un foco de investigación permanente. Y de ahí siempre fui en lugares alucinantes, las danzas que tenía ahí me cambiaron la vida. Y nada, cada vez que voy me hago la pregunta de cómo mantenerlo. Siento que hay una esencia linda que cada vez también llama a más gente y cómo se puede contener eso. Siento que puede cambiar por el foco, porque claro, es así. Que en un comienzo vi a bastantes personas que nos gustaba mucho bailar estando ahí y eso genera como diferentes campos o capas de personas que vienen con interés y a veces no con tanto interés. Entonces el lugar es tan alucinante, siento que da espacio para todo, pero me pregunto cómo se podría sostener esto, que siento que va en expansión, entonces no sé cuál será el límite. No sé cuántos éramos. 130. Claro, 130 personas. Claro. Que pasaron durante los 10 días. Un montón. Me da un poco de miedo, la verdad, el próximo. Si es el doble, ¿qué va a pasar? Pero lo encuentro alucinante. Sobre todo desde la semilla, de cómo se pensó, cómo se abrió a ser pensado. Increíble. Gracias.